La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaíto, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no sé. La vaca mariposa tuvo un ternero. La sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no sé. La vaca mariposa tuvo un ternero. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ella sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaíto, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no sé. La vaca mariposa tuvo un ternero. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ella sabe la suerte de la vaca mariposa tuvo un ternero. En este video vamos a realizar un breve recorrido histórico del tango desde sus orígenes hasta la actualidad, tomando en cuenta su condición de música nómade y teniendo como base el texto Tango, música de muchas naciones, del autor Ricardo Salton. Según Ricardo Salton, los comienzos del tango aparecen como una curiosidad recurrente entre investigadores y musicólogos, siendo que en muchos casos se carece de una documentación que asevere las afirmaciones de los especialistas sobre los orígenes. Tiende a conformarse cierta especulación e incluso mitos sobre la constitución de lo que llamamos tango. Uno de los documentos más recurridos es la Antología del Tango Rioplatense, un texto del siglo XIX donde se describe que el tango se conformó como una especie coreográfico lírico instrumental entre las dos grandes capitales puerto del Río de la Plata, Buenos Aires, en Argentina, y Montevideo, en Uruguay, dando lugar a una suerte de binacionalidad de origen. Ahora bien, hay dos aspectos que podemos considerar interesantes acerca de lo que se acaba de mencionar. Por un lado, el tango como especie coreográfico lírico instrumental. En este sentido vamos a poder observar que a lo largo de la historia y en los distintos lugares del mundo, el tango ha tenido mayor relevancia o como danza, en otros como canción y por tanto relevante en su poesía lírica, y en otros en su aspecto más instrumental, como es el caso por ejemplo de las obras de Piazzolla. Entonces nos encontramos con un fenómeno que, circundando lo musical, abarca varias dimensiones, y este es uno de los aspectos a los que probablemente debe su gran popularidad. En segundo lugar, Salton menciona la idea de binacionalidad de origen, en lo cual es interesante detenernos un momento, puesto que, en términos de opinión popular, tiende a considerarse el tango como un producto argentino. Y si bien es cierto que Argentina llegó a monopolizar la producción de tango, mientras que en Uruguay se dirigió la mirada más hacia el candombe y la murga, los orígenes del tango son compartidos, como señala Daniel Vidart.
El tango es rioplatense, pertenece por igual al Uruguay y a la Argentina, como sucedería con el gaucho y el compadrito. Porfiar que sea bonaerense o montevideano es cosa baladí. Sin ir más lejos, La Comparsita, obra que estuvimos escuchando de fondo en este video, considerada por muchos como una composición argentina, fue en realidad concebida en Uruguay por Gerardo Matos Rodríguez en 1915 como una marchita. Y si nos preguntamos cómo comenzó todo, podemos encontrar que autores como Alejandro Carpentier, que va de la mano con la antología del tango rioplatense, definen los comienzos del tango como un viaje que hace la habanera hacia España, que luego vuelve a América y en el sur se convierte en tango. La habanera, que es un género musical cubano postcolonial, tiene las condiciones estructurales en su música para encontrar coincidencias que se correspondan con el estilo del tango. Podemos escuchar una habanera para comparar auditivamente los factores que se pueden identificar como heredados por el tango. Sin embargo, en palabras de Salton, hay una enorme cantidad de componentes que pueden rastrearse, y es entonces cuando ese esquema algo simplista resulta débil si se pretende explicarlo todo. Es decir, hay que tener cuidado a la hora de definir hechos históricos en base a simplificaciones, puesto que, por más que tengan cierta cuota de verdad, la realidad del entramado histórico es mucho más compleja y puede recaerse en especulaciones que aparentan ser verdades. Continuando con los orígenes del tango, un aspecto que puede ser revelador es el del nombre. Según Salton, la palabra tango remite a ciertos instrumentos de percusión utilizados por los negros en el Río de la Plata, así como también a los lugares de diversión que estos grupos frecuentaban, denominados tambos o tangos. Sin embargo, el autor discute el componente originario negro, puesto que considera que este se hace dudoso ante la falta de documentación. De hecho, contrapone con esto la relación entre el tango americano y el tango andaluz, que tenga reja de bronce, que tenga reja de bronce, el candombe y la milonga en la prehistoria tanguera. El punto importante de esto es reafirmar la idea de que no hay que recaer en la simplificación a la hora de hacer afirmaciones. Pese a que todas estas músicas y danzas existían con anterioridad al tango y a que pueda descubrirse algo de cada una de ellas en el género naciente, no es aceptable la idea de que este sea un producto de un cóctel que, en dosis establecidas, terminó dando algo nuevo. Así, el autor nos conduce hacia otro mito, que es el excluyente origen prostibulario. Tiende a considerarse en los textos acerca de los orígenes del tango que el mismo se dio en los prostíbulos que se conformaron durante la inmigración europea a América. Y si bien es cierto que este fue un importante centro de producción de tangos en sus tres dimensiones mencionadas, tanto coreográfica, lírica como instrumental, como señala María Angélica Hernández Mardones en su libro La estética del deseo, el prostíbulo coadyuvó de manera decisiva a la paulatina difusión del tango en las ciudades porteñas, constituyendo además una fuente constante en la temática de la poesía rufianesca anónima y del género en su etapa prohibida. milonguera de melena recortada, que ahora te exhibes en el pigar. No recuerdas tu cabeza coronada por cabello reluciente sin igual. No por ello se deben excluir otros espacios donde también se fue construyendo lo que consideramos tango, como las casas, los conventillos y las celebraciones en lugares públicos. Espacios donde la música, según nos dice el autor Andrés Carretero, fue una creación anónima,
una reacción popular de masas, un sentido instintivo de reafirmación ante la avalancha inmigratoria y al mismo tiempo una afirmación nacional, por ser reacción nativa, para contrarrestar la desfiguración y también la destrucción de formas propias de vida. En el mismo momento en el que el pensamiento de la clase gobernante entendía la necesidad de trastocar los valores del país para reemplazarlos con los valores extranjeros tomados como meta, y al mismo tiempo símbolo del progreso y la cultura. En relación a la falta de documentación en los orígenes del tango que señalamos repetidas veces, podemos notar que las primeras grabaciones de tango se hicieron posibles durante los comienzos del siglo XX, siendo que ya se componían tangos desde la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, de lo que sí se dispone es de las partituras de muchas de las obras que no pudieron ser grabadas, y a pesar de que no podemos saber con total certeza cómo sonaban cuando se concibieron, se pueden reconstruir en la interpretación de las partituras. Los primeros tangos tenían nombres que connotaban su condición clandestina o vulgar. Muchas veces escondían en sus títulos el uso de palabras insultantes o relacionadas con el acto sexual que conecta con los mencionados prostíbulos. Salton menciona algunos de ellos, como ser La Chicova, Tango de la Casera, Detrás de la Liebre Iba, Andate a la Recoleta, Entrada Prohibida, Dame la Lata, El Queco, Tango de las Sirvientas, Qué polvo con tanto viento, entre otros. Es interesante pensar que las formaciones musicales de esta época se trataban de grupos instrumentales pequeños, de formación variable y con escasa técnica, que con el tiempo, en las etapas siguientes, irían cristalizándose en formaciones más definidas, con músicos de gran virtuosismo. Roberto Salton enmarca el comienzo del periodo que se conocería como Guardia Vieja a partir de la composición de Rosendo Mendizábal, realizada en 1897, conocida como El Entrerriano. Según la antología del tango rioplatense, puede reconocerse a esta pieza musical como el tango como especie constituida. Es decir, que esta obra emblemática ya contiene todos los aspectos estructurales identitarios de lo que hoy llamamos tango. La Guardia Vieja, que se comprendió entonces entre los años 1897 y 1920, conformó, en palabras de Salton, una etapa de consolidación, de aceptación pública mucho más extendida. En esos años tuvo lugar la primera expansión internacional y el tango se metió en todos los hogares de las casas más diversas. Aparecen figuras como el cantante Carlos Gardel, quien lleva al tango a la fama internacional. Es lo mejor de mi vida, dejando pegar en mi herida y espina en el corazón. Pero el tango probablemente no hubiese alcanzado la misma popularidad de no ser por un hecho histórico que renovó los modos de hacer, escuchar y sobre todo difundir la música, y esto es la radiodifusión. Durante esta etapa nos encontramos con composiciones que de a poco comienzan a alejarse de su origen más vulgar, pero que todavía sostienen temáticas prostibularias, como afirma Gustavo Varela, acerca de aquellas que desarrolla el compositor y letrista Ángel Villoldo hacia el año 1916. Entre diálogos, canciones humorísticas y tangos, Villoldo compone los aquí llamados tangos prostibularios, en realidad milongas o recitados con versos de una gran procacidad. Tengo una amorosa que muy agraciada y la más mentada de esta población siempre me despierta muy de madrugada con un cimarrón con acento dulce bajo su rancito. Se conformaron en esta etapa formaciones musicales más definidas y un desempeño técnico más exigente, siendo el bandoneón el instrumento que pasó a imponer su sonido como gran identitario del tango. Entre las obras más reconocidas de la Guardia Vieja, el autor menciona a El Choclo, La Morocha, Mi Noche Triste, Gran Hotel Victoria, La Comparsita, El Entrerriano, y a autores como Roberto Firpo, Ángel Villoldo, Alfredo Gobi, Vicente Greco, Francisco Canaro, Juan Maglio Pacho o Arturo Bernstein.
Esta etapa se puede ubicar entre los años 1920 y 1935, y se define, según Salton, por la consolidación de distintos aspectos que le dieron al tango un nuevo nivel de reconocimiento y popularidad. Por un lado, la conformación de un estilo de canción tanguera más elaborada, cuyas poesías serían escritas por poetas reconocidos como Enrique Santos Discépolo, Celedonio Flores, Pascual Contursi, Enrique Cadícamo, entre otros. Y por otro lado, la evolución a nivel composicional de la mano de autores como Juan Carlos Cobian, Enrique Delfino o Carlos Gardel. Pero uno de los aspectos más importantes que definen la Guardia Nueva es la conformación del sexteto típico al que da forma el violinista Julio De Caro. Esta formación se integra por 2 bandoneones, 2 violines, piano y contrabajo. Los violines y los bandoneones construyen la textura melódica repartiéndose a melodías y contramelodías, a la par que aportan al contexto armónico junto con el piano, quien, a su vez, en su mano izquierda, duplica lo que ejecuta el contrabajo, construyendo los patrones de acompañamiento que con el tiempo se cristalizarían para constituir parte de la identidad del tango, como ser el marcato, el pesante, la síncopa y más adelante la yuma o el 3-3-2, entre otros muchos aspectos que conforman los patrones de acompañamiento más utilizados e identificables dentro del tango. Además del sexteto, hacia el final de esta guardia se conformó la orquesta típica de tango, que en sí constituye una extensión del sexteto, con el agregado de otros 2 violines y otros 2 bandoneones. Es importante destacar que esta etapa estuvo marcada por la crisis económica internacional de los años 30, que afectó gravemente la situación de Argentina, lo cual dio un marco social que pintó al tango de nostalgia, enojo, tristeza y añoranza por tiempos mejores. Esto constituyó un elemento identitario muy fuerte en términos de las temáticas, de las letras y la impronta musical. Según escribe Pablo Vila en su texto El tango y las identidades étnicas en Argentina, el tango está tan aferrado a su significado y connotaciones que es casi imposible concebir un tango que refleje otra cosa que no sea tristeza. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doblé, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manosean. Entonces, así como en sus orígenes el tango se usaba para expresar las vivencias de cierto grupo social, a veces vulgar, prostibulario o carcelario, hacia esta etapa es canal para expresar las vivencias de crisis social, por supuesto a un nivel más abarcativo en términos de masa poblacional y clase social. El final de la Guardia Nueva se da luego de la salida de la crisis económica del 30, lo que da lugar, según Salton, a una explosión tanguera masiva y popular en esta nueva etapa, conocida como la Época de Oro, que se traza hasta 1955. Esta etapa viene definida por 3 grandes aspectos. Uno de ellos es el tango que se mete en todos los hogares gracias a la mencionada radiodifusión, la multiplicación de orquestas típicas que animan en directo los bailes populares y la definición de los estilos orquestales de la mano de Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, y Juan de Arienzo, entre otros.
Esta etapa está marcada sobre todo por la figura de Astor Piazzolla, quien renueva el tango yendo a contracorriente del conservadurismo de las tradiciones tangueras de etapas anteriores, lo que da como resultado un tango nuevo, que toma elementos de la música clásica, el jazz, instrumentos nuevos como la batería, el bajo eléctrico y sintetizadores, una predominancia de lo instrumental e incluso de la experimentación. Muchos de los viejos tangueros llegaron a decir que esto no era tango, y Piazzolla muchas veces tuvo que enfrentarse ante las críticas que los conservadores sostenían frente a sus obras. Diría al respecto de su música en este contexto el propio Piazzolla. El problema es que en Argentina todo se puede cambiar menos el tango. O sea, el día que se me ocurrió a mí cambiar fue una especie de revolución. O sea, el tango es considerado casi una religión, es como una secta, hacer siempre lo mismo, estar dentro de un círculo así que uno cree que no tiene salida. Así que a mí se me ocurrió cambiar y tuve muchísimos problemas. Los sigo teniendo aún hoy, porque el pueblo sigue siendo lo mismo, el pueblo no cambia. La mayoría le gusta lo que es no pensante y la minoría le gusta pensar. Sin embargo, no fue solo Piazzolla quien se destacó en esta época. Músicos como Horacio Salgán, Juan Tata Cedrón, Julio Sosa, Héctor Varela, Leopoldo Federico, Mariano Mores, José Libertela fueron grandes figuras de esta denominada tercera guardia. Con el tiempo, el tango comenzó a perder popularidad, según Salton, debido a la llegada del rock al país, que se volvió en extremo popular entre la población joven, y el boom del folclore que se produjo durante las migraciones internas hacia Buenos Aires. Esto llevó a muchos a afirmar que el tango había muerto. Pero si bien es cierto que esta música carece de la popularidad de antaño, todavía encuentra nuevas formas de expresión que le dan lugar en la escena musical. Esta vida que aún conserva el tango puede observarse en los movimientos como el tango queer, Milonga queer, soy lo que soy, si te gusta bien, y si no, no, si te gusta bien, y si no, no. en las experimentaciones con la música no tonal o en el jazz, como es en el caso de las obras de Gerardo Gandini y de Gustavo Beitelman. La música electrónica de bajo fondo Tango Club, Gotán, Tangueto. Descubrimos vos y yo en el triste carnaval una música brutal, melodías de dolor. Las orquestas típicas que continúan formando parte del escenario tanguero, como aquellas formaciones de Leopoldo Federico, Rodolfo Mederos, Juan Cedrón. Los importantes cantantes como Guillermo Fernández, Susana Rinaldi, Amelita Baltar, Adriana Varela, María Graña y otros. Rara como encendida, te vi bebiendo, linda y fatal. Y en el fragor del champán lo querrías por nuestro lado. La idea de tango nómade propuesta por el musicólogo argentino Ramón Pelinsky hace referencia a la idea del tango como una música que se difundió a nivel internacional y que en cada lugar que se instaló fue cobrando formas diferentes.
Salton dice sobre esto: hubo una multiplicación de la danza, la música y las orquestas en Francia, en España, en Italia, en Finlandia, país que tiene su propio tango y que hasta hace creer a muchos que esta música nació allí. Hubo un interés muy fuerte en Oriente y hoy países como China y Japón tienen una significativa presencia del género. Y no puede olvidarse la fuerte presencia del género en países de América Latina como Chile, Colombia, Cuba, Puerto Rico, Brasil, etc. Como señalamos en un principio, en cada momento y lugar, el tango tuvo más presencia o como danza, o como canción, o como música instrumental. Para cerrar, podemos decir que el tango tuvo un grado de popularidad enorme que ha dejado una huella muy grande en la historia de la música. Y esto, según la opinión de Salton, no hubiese sido posible sin las herramientas que le brindó la época. Con el tango nació lo que hoy conocemos como música popular urbana, expresiones que nos llegan a través de las actuaciones en vivo y de los fonogramas, y no desde partituras, como sucede con la música clásica, ni desde la exclusiva tradición oral, como ocurre con el folclore en su sentido antropológico o con las expresiones de los pueblos originarios. Gracias a esto, Argentina tuvo un lugar de reconocimiento en el mundo, a pesar de que, como observamos, comparte los orígenes del tango con Uruguay y su desarrollo con los muchos otros países del mundo ya mencionados. Aún así, el tango es muchas veces inseparable de Argentina, pero es justamente la intención de este y otros autores y autoras la posibilidad de ver más allá de una adjudicación de nacionalidad. Entender que en este y muchos otros casos se trata de un proceso y un entramado más complejo y difícil de reducir, pero que no por ello debe ser pasado por alto. No por ello debemos dejar de preguntarnos y cuestionarnos cuando leemos, escuchamos o incluso cuando de nuestra propia boca salen palabras como el tango es argentino. En la presente filmación haremos un breve recorrido histórico acerca del origen de la música afro-brasileña y sus consecuentes géneros. Se trabajará con el texto base, un panorama de la música afro-brasileña de José Jorge de Carvalho. Para dar comienzo al tema y poder interiorizarnos con la cultura afro-brasileña, hay un dato muy importante que no se puede pasar por alto. No se puede entender la música brasileña sin tener en cuenta la gran influencia cultural que supuso la esclavitud en el continente americano. La llegada de los esclavos africanos a Brasil trajo consigo un acarreo de religión, cultura, música y tradición. En sus comienzos, la música afro-brasileña no pertenecía a una clase social en particular, sino que formaba parte de la vida de toda la sociedad. Esto traía consigo cambios o fusiones en su música, en sus textos o armonías, lo cual expresaba ciertamente una transformación de su base social. A continuación veremos una visión general de las diversas tradiciones musicales de origen africano que se desarrollaban en Brasil a partir de las primeras llegadas al país de los esclavos procedentes del continente africano. Las discusiones incluirán formas de rituales, sin expresar ningún culto en particular, de música afro-brasileña, teorizando acerca de sus varias dimensiones: música, texto e historia social. Toda esta corriente afro-brasileña comenzó con el desarrollo del candomblé y la capoeira. El candomblé era una religión africana practicada por los esclavos de Brasil y también por aquellos esclavos africanos que se habían escapado de esta condición. Se convirtió en una religión que se extendió por todo el país, en la que se mezclaban tradiciones de Angola, Benín, el Congo y Nigeria. En ella se rendía culto a los espíritus orillas, al mismo tiempo que se bailaba al ritmo de los tambores africanos, conocidos como atabaques. Estos tambores suelen emplearse para llevar el tono y el ritmo en los rituales afro-brasileños. El candomblé se convirtió en una tradición que todavía se puede oír en la música brasileña actual.
Por otro lado, en cuanto a la capoeira, este era un arte marcial en el que se utilizaba música, junto con luchas y bailes de raíces africanas. La percusión de la capoeira vino de África, al igual que el candomblé, y luego fue adaptada por los esclavos. Algunos de los instrumentos principales para llevar el ritmo son el berimbau, principal instrumento de la capoeira, es de cuerda percutida hecho de una vara de madera flexible y un alambre, y en su parte inferior tiene atada una calabaza con el fondo cortado para que funcione como caja de resonancia. El pandeiro, que está construido con anillo de madera y recubierto por un cuero o piel de cabra con fichas de metal a su alrededor. Los atabaques, de origen africano, están constituidos por un tambor cilíndrico de formato cónico con una de sus bocas cubierta de cuero. Por último tenemos el agogó, que es un instrumento de pequeña percusión con forma de campana que puede ser utilizado en las baterías del samba, mejor dicho, en los conjuntos de percusión. El modo de tocar los instrumentos, los movimientos de las danzas, las ropas y la dramatización hacen que la letra de lo que se está cantando sea expresada y transmitida de la manera más sentida. El enmascaramiento, la fragmentación, la pluralidad, la multivocalidad, todos estos elementos son habilidades expresivas tomadas de los diversos géneros afro-brasileños que más adelante desarrollaré. Estos ritmos fueron fundamentales en el nacimiento de lo que hoy se conoce como samba. Como dijo el artista Lettiers Late, el candomblé, la capoeira y el samba fueron una forma de resistencia. Los africanos se reinventaron de una manera increíble. No solo reestructuraron su cultura ancestral, sino que también influenciaron muchos aspectos de la cultura occidental. Muchos de los géneros musicales del país, como el maracatú, baiao, lloro y el recientemente mencionado samba, nacieron con la esclavitud y evolucionaron a lo largo de los siglos. Como dato importante a destacar, estas fueron unas tradiciones musicales que dieron vida a géneros tan importantes como la bossa nova, la tropicalia, mangue beat y el funk carioca. Para conocer un poco más en profundidad estos géneros mencionados anteriormente, pasaré a contarles un poco más de información de alguno de ellos. Comencemos por el lloro. Nació en Río de Janeiro durante el siglo pasado. Se originó hace unos 150 años como una forma muy propia de los músicos cariocas de reproducir los ritmos que llegaron desde Europa poco después de la llegada de la colonia portuguesa. En lo que respecta a la palabra lloro, su significado más acertado es la palabra llanto, debido a la manera llorosa en que se tocaban en Río de Janeiro las polcas, valses, chotis y otros ritmos procedentes de Europa. Pero por el contrario, el lloro no es una música triste ni mucho menos. Se trata más bien de melodías llenas de fuerza, generalmente rápidas y alegres, mezcla de la manera sentimental que tenían los portugueses de tocar los ritmos europeos y el toque característico de los músicos africanos. Quizás por este motivo, la improvisación es la seña de identidad del lloro y para ella los músicos requieren tener mucho talento y dominio de los instrumentos. Los instrumentos que normalmente participan en el lloro son la flauta, la mandolina, el cavaquinho, especie de guitarra de 4 cuerdas típica de Portugal, la pandereta y una o más guitarras, entre las que se destaca una guitarra especial de 7 cuerdas. El lloro brasileño es fundamentalmente una música instrumental, aunque en algunas ocasiones algunos lloros han contado con letra. Como dato extra, les cuento que en los últimos años este ritmo nacido en Río de Janeiro y convertido en una de las señas de la identidad musical del país, ha recobrado el lugar que le corresponde en el panorama artístico a tal punto que se ha establecido el 23 de abril como el Día Internacional del Lloro Brasileño.
Por otro lado se encuentra la bossa nova, un género musical brasileño creado en la década de 1950 a partir del samba, con su mismo ritmo pero con menos percusión, con acompañamiento de guitarra y gran complejidad armónica. Fue la primera gran revolución en términos de estructuras armónicas, melódicas y rítmicas y el primer lenguaje moderno que se utilizó en Brasil para hacer música. La bossa nova se toca normalmente con guitarra clásica, con cuerdas de nylon y con los dedos. En su forma más pura, basta con la guitarra sin acompañamiento y la melodía cantada, como puede escucharse en numerosas interpretaciones de João Gilberto. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, seu balançar é mais poema e a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho, porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Incluso en los arreglos de jazz de más envergadura, que se hacían para diversos grupos, existe una guitarra que siempre lleva el ritmo principal. Aunque no sea tan importante como la guitarra, el piano es otro de los instrumentos que se usan en la bossa nova. Este instrumento ha servido también como puente estilístico entre la bossa nova y el jazz, permitiendo que estos dos géneros se influencien el uno al otro. Los tambores y la percusión no se consideran una parte esencial de la instrumentación en la bossa nova, y de hecho, los creadores tendían a prescindir de ellos. Continuando con otro género, podemos mencionar el samba. Este género de raíces africanas surgió en Brasil, del cual deriva un tipo de danza. Es una de las principales manifestaciones de la cultura popular brasileña y un símbolo de la identidad nacional. Los orígenes del samba deben retraerse al África, previa a la época en que sus habitantes fueron esclavizados y llevados a América, específicamente en Angola, donde la danza samba fue su predecesora. Los esclavos la introdujeron en estas tierras, encontrando en este tipo de música consuelo en tiempos difíciles. Sin lugar a duda, su característica principal y más destacada en cuanto a lo musical es el ritmo. El pandero es el instrumento de percusión más presente, cuyo ritmo es el más completo. Por otro lado, se encuentra el violão, una guitarra acústica de origen brasilero que normalmente está presente, y su presencia en la samba popularizó la variación de 7 cuerdas. Las letras del samba van desde canciones de amor y fútbol hasta la política y otros temas.
Con la abolición de la esclavitud, muchos de estos esclavos se trasladaron a Río y se asentaron en lugares como Prasi Onzi y Siriachinova, que llegaron a ser importantes centros de música y el baile de samba, los cuales se asocian al Carnaval de Brasil desde 1917. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Tê, 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 tê. Tê, 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 tê. Tê, 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 tê. Vem Magalenha Rojão, traz a senha pro fogão, tê, coração. Hoje é dia de sol, alegria meu xodó, meu dever de verão. Vem Magalenha Rojão, traz a senha pro fogão, tê, coração. Hoje é dia de sol, alegria meu xodó, meu dever de verão. Tê, 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 tê. Pra senhora se lembrar daquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar. Fala do lado do calango da pretinha, tô cantando essa modinha pra senhora se lembrar daquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar. Tê, 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 tê. Tê, 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 tê. A modo de conclusión, todos los géneros musicales tienen una rica historia y una infinidad de anécdotas que quedaron en grandes artistas, y más aún en la música popular latinoamericana, en su historia, en su evolución, sus músicos, su instrumentación, entre otras cuestiones que hacen a este hermoso universo musical. Nunca terminaremos por conocer a estos géneros en su totalidad. Deberíamos seguir buscando, explorando, observando y escuchando para encontrar algunas respuestas a aquellas incertidumbres que se nos vayan presentando. Samba, vai, 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 vai.